Buenos días para todas las personas, sordas u oyentes, todas las personas que hacen parte de nuestra comunidad. En el día de hoy vamos a hacer la presentación de la videoconferencia titulada La protección de las personas en situación de desplazamiento de discapacidad. Ofrecemos disculpas por no comenzar a tiempo, pues debido a los problemas técnicos que se presentan. Pero sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestra videoconferencia el día de hoy. Bueno, vamos a hablar hoy acerca del auto 173 del 2014, donde hace referencia a la protección de las personas en situación de desplazamiento con discapacidad. Bueno, esta es la seña que se le ha asignado a la palabra desplazamiento y hace referencia a las personas que viven en diferentes partes de nuestro país, en fincas, y debido a grupos armados, grupos terroristas, generan que se desplacen a lugares donde ellos no lo han previsto anteriormente. Pueden llegar a la ciudad, en este caso a Bogotá o a diferentes ciudades, donde pues no conocen, no tienen ningún aporte o apoyo aquí en la ciudad, y adicional a esta situación de su desplazamiento forzado, pues son personas que también están con alguna discapacidad. Puede ser cognitiva, puede ser auditiva, física o personas también que sean ciegas. En la videoconferencia del día de hoy contamos con el apoyo del servicio técnico por parte de cámara para la persona que va a hacer el servicio de interpretación, y reconocer también el apoyo por parte de diferentes funcionarios del INSOR que hacen posible que esta videoconferencia se realice. Bueno, los contenidos de nuestra videoconferencia serán 7. Realmente es una videoconferencia muy nutrida, donde, como les mencioné hace un momento, todo el equipo se esforzó porque toda la información estuviera condensada de la mejor manera. Vamos a explicar el propósito de esta videoconferencia, también la definición de algunas señas, como por ejemplo el de la Corte Constitucional, a que hace referencia este ente. Como tercer punto, vamos a hacer la definición de las dos palabras, de los dos conceptos, sentencia y auto. Con respecto también al cuarto punto, vamos a hablar sobre la contextualización del auto de una manera más amplia. Como quinto punto, vamos a hablar en cuanto a las conclusiones de lo que se ha sacado con respecto al auto. Y hablaremos también sobre las medidas que vamos a adoptar, cuáles son esas propuestas que se han hecho para darle realización a el auto. Y con respecto al séptimo punto, hablaremos acerca de las decisiones que la Corte Constitucional ha dado en cuanto a este aspecto. El propósito de nuestra videoconferencia el día de hoy es que demos a conocer, a divulgar a toda la población sorda acerca del auto 173 del 2014, ese auto que fue proferido por la Corte Constitucional, y es necesario divulgar, es necesario socializarlo con toda la población. Al socializarlo, las personas conocerán, tendrán la oportunidad de participar, generar ese debate, con el objetivo que las personas que están en desplazamiento forzado con discapacidad tengan la posibilidad de conocer y de esa manera también gestionar y trabajar activamente con respecto a sus derechos. El objetivo de que la Corte Constitucional haya dado este auto es que nosotros lo divulguemos y lo socialicemos. En este caso, lo vamos a hacer el día de hoy en lengua de señas y con el apoyo de la voz. Bueno, entrando ahora en más detalle, esta es la seña de Corte Constitucional.
Fue creada en el año 1991 y aunque antes de ese tiempo se tenían también otra constitución. En el año 1991 se generaron las tres ramas: la rama jurídica, la rama ejecutiva, que hace referencia a la presidencia, y también la rama judicial. Con respecto a la jurídica, es la corte o la instancia que toma decisiones y hace referencia al poder público. Se le confiere mucha integridad y supremacía. Allí hacen parte los magistrados, las personas encargadas de delegar, de tomar decisiones, juzgar y en este caso ordenar. Es un trabajo que se hace con respecto a lo que se creó en la Constitución Política de 1991. Esta es como la carta de navegación por parte de los magistrados y su responsabilidad es hacer que esta carta, esta Constitución se cumpla. Es decir, que ellos son o tienen la rama judicial o de poder público. Bueno, entre sus funciones está escoger las personas que tengan el perfil adecuado, que son escogidas por parte del Congreso, personas que cumplan y hagan su deber, su tarea, y en caso de que no lo hagan, la rama judicial tiene el deber de que esa Constitución se cumpla. En este caso, visto desde el punto de derechos humanos, es decir, el respeto a cada sujeto que hace parte de nuestra sociedad. En este caso, hablamos particularmente de nuestro país, aquí en Colombia. Esta es la seña de Corte Constitucional, espero que haya quedado claro el concepto. En este momento vamos a hablar acerca de la sentencia. Esta es su seña. Y la seña de auto se le ha denominado esta seña. Con respecto a la sentencia, se le confiere al juez o al magistrado que tome una decisión y debido a esta decisión tiene que iniciarse un proceso judicial. En caso de que esta decisión no sea respetada o no se aplique, entonces se le da el auto, que es la resolución como de veeduría del seguimiento, en este caso de la sentencia. Como les mencioné hace un momento, el grupo de jueces o magistrados puede ser un grupo o de manera individual. Esta persona se encarga de analizar. Es un proceso anteriormente ya este proceso se hace de una manera paulatina, donde el juez se da cuenta de situaciones que están fallando o no están funcionando de la mejor manera. En este caso, al no haber un cumplimiento de la ley, se puede generar una tutela. En esa tutela se hace la exigencia de nuestros derechos, llámese a una entidad, a un ente del Estado o a una persona en particular. En este caso, el juez o el magistrado tiene el deber de que se le declare o se le cumplan a este ciudadano lo que se le está exigiendo. En este caso puede ser a una entidad o a un ente, llámese privado o público. El juez o el magistrado tiene que analizar la situación, tiene que determinar si realmente la culpa es del ente, del órgano público o puede ser también por parte del ciudadano. En este caso, el juez declara o da un fallo jurídico donde se le tiene que restablecer a
el ciudadano lo que se le está exigiendo o lo que no se le está cumpliendo. En este caso, la empresa o el ente tiene la obligación de cumplir esa decisión o esa orden que ha enviado el juez. En caso de que ese proceso no sea completo o que se esté dando un resultado parcial, el juez o el magistrado tiene toda la autonomía de ver si realmente ese trabajo se está haciendo de la manera debida. En caso de que esta situación sea necesaria, se le determina un auto, es decir, es ese seguimiento y reiteración de la decisión judicial que el juez en su momento ya había dado. En caso de que el auto tampoco se le dé cumplimiento, pues esto traería diferentes consecuencias, llámese judiciales, también las posibilidades de estar cancelado o expulsado, por así decirlo, de sus responsabilidades. Ya haciendo la contextualización y la explicación de algunas palabras claves que vamos a trabajar o vamos a estar manejando en la videoconferencia el día de hoy, vamos a entrar en materia con respecto a el auto. Yo hoy me voy a encargar de hablar de una manera más extensa y hacer una explicación más clara en cuanto al auto, el 173 del 2014. Vamos a hacer una contextualización. Hace 10 años, en el año 2004, la sentencia falló a favor de las personas con discapacidad y, como ya lo mencioné, con personas que están en desplazamiento forzado. Es decir, a estas personas que, como les mencioné hace un momento, son personas que son erradicadas de sus tierras, de su casa, personas en diferentes condiciones, personas adultas, niños, jóvenes, mujeres. Entonces, este grupo, las personas de desplazamiento forzado, llevaron a la entidad una tutela, donde están exigiendo la debida atención y respeto debido a su situación en la que se encuentran en este momento. Aunque no se recibió un apoyo inmediatamente, las personas en desplazamiento forzado se vieron obligados a ir directamente a la Corte Constitucional. Allí la Corte Constitucional decretó que a estas personas se les tenía que prestar la atención debida. Esa sentencia falló en el año 2004 y se le conoce con la tutela T025, donde se les obliga a las entidades a que se le preste atención a estas personas en situación de desplazamiento forzado. Realmente la atención que se le ha prestado a las personas en situación de desplazamiento no ha sido de la manera adecuada. Entonces, en el año 2009, la Corte Constitucional, en el auto 006, exigió a las entidades que esas obligaciones que debían de cumplir tenían que hacerlo. No se habían dado completamente, las entidades manifestaban por cuestiones de presupuesto, diferentes situaciones que hacían que este proceso no se hiciera completamente. Ya pasados desde el año 2014, de nuevo hay un auto, el auto 173, donde hace referencia que hace 10 años esta sentencia está a favor de las personas en situación de desplazamiento forzado. Como les manifesté, esta sentencia T025 ha estado en el 2004, le he hablado del auto 006 del 2009 y el auto 173 del 2014. Quiero que se fijen en las negrillas, la palabra que está en negrilla. Allí la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucionales. Es decir, que esa protección, cuidado, asesoría que se le tenía que dar a las personas en situación de desplazamiento forzado era
de prevención y asistencia para estas personas. En el año 2009, la Corte Constitucional resalta que estas personas que están en situación de desplazamiento forzado presentan una doble condición de vulnerabilidad, es decir, que son personas que también tienen una discapacidad. Hacía referencia que las personas que poseen todas sus capacidades y no tienen ninguna discapacidad pueden acceder fácilmente, claramente a los diferentes entes, pueden recibir ayuda prioritaria, protección de una manera sin ningún inconveniente, pero las personas que están con discapacidad y en desplazamiento presentaban una inequidad. Cuando hacemos referencia al auto 173 del 2014, que es el más reciente, la Corte Constitucional profiere que estas personas que están en situación de desplazamiento forzado con una discapacidad deben gozar de sus derechos fundamentales, es decir, tienen que tener una igualdad en las condiciones con respecto a las personas que no poseen ninguna discapacidad y se deben eliminar esas barreras. Este auto del 2014, lo que yo les mencionaba hace un momento, si no llegara a tener una respuesta o no llegara a haber el proceso debido, traería consecuencias lamentables. Al ya haber mencionado este auto del año 2014, donde es bastante extenso, nosotros hemos decidido analizar varios aspectos de impacto que hacen referencia al desplazamiento forzado sobre las personas con discapacidad. Primero que todo, hay que contextualizar que la Corte Constitucional analizó y se dio cuenta que había un problema con respecto a las personas que poseen una discapacidad. Es decir, habían barreras, unas limitantes que no le permiten a las personas con situación de discapacidad poder ingresar, acceder a diferentes servicios, a las entidades, a diferentes lugares públicos. Una de estas es la barrera física o arquitectónica. Es decir, las personas que tienen una discapacidad física y debido a la construcción o a la arquitectura del edificio no le permite ingresar, no tienen los diferentes espacios adaptados como rampas, lugares de fácil accesibilidad. Hay una limitante y esto hace que la persona en situación de desplazamiento con discapacidad no pueda ingresar. Con respecto a las barreras de comunicación, hacemos referencia en este caso a las personas que hacemos uso de la lengua de señas, pero en la gran mayoría las personas no conocen este idioma. Es decir, que una persona que está en situación de desplazamiento forzado con una discapacidad se enfrenta a una situación más complicada, ya que no hay una comunicación eficaz, llámese en este caso personas sordas o las personas que son ciegas, las personas que son sordociegas, que no le permiten acceder ni conocer la información requerida. A nivel nacional, sabemos que hay muchas personas que aún siendo sordas no manejan una lengua de señas como tal, no tienen una comunicación efectiva. Es decir, que para estas personas también resulta ser una limitante esta comunicación. En cuanto a estas barreras, también hacemos referencia a las barreras actitudinales, es decir, ese referente o ese imaginario que la mayoría de las personas tienen con respecto a una representación social, podríamos decir. Personas que están con situación de discapacidad, pero por poseer esta situación, entonces las aislamos, no les permitimos acceder a la educación, volvemos transparentes, por así decirle, no le damos el reconocimiento de la diversidad.
En este caso, no reconocemos que las personas ciegas o sordas o las personas que son afrodescendientes son diferentes a nosotros. Entonces, al no haber este reconocimiento, no se le permite la participación a estas personas. A esto llamamos barreras de actitud. Es decir, que las personas que poseen todas sus facultades tienen o deberían abrir su mente y permitir que estas personas que tienen un enfoque diferencial puedan participar en los diferentes espacios y acceder a los diferentes lugares. Con respecto al último punto, vamos a hablar sobre las barreras socioeconómicas. Esto hace referencia a ese limitante donde las personas en situación de desplazamiento forzado y discapacidad no pueden acceder a un trabajo. Una persona que sea desplazada y que tenga una discapacidad va a tener ese limitante ya que no puede trabajar y pues evidentemente económicamente se va a ver afectado. Aunque esta persona tenga las habilidades y tenga competencias para algún trabajo, las personas van a tener esa barrera. Entonces, la importancia de que aún siendo una persona desplazada y con discapacidad, merece las mismas condiciones que una persona en condiciones normales, por así decirle. Bueno, con respecto a estas limitantes o barreras que hemos mencionado, vamos a hablar sobre acciones afirmativas, es decir, acciones que posibiliten eliminar esas barreras y que estas personas puedan gozar efectivamente de todos sus derechos. Es una realidad que en este momento las personas en desplazamiento forzado y con discapacidad no gozan 100% de estas acciones afirmativas. La Corte Constitucional, al darse cuenta toda la problemática que hay a nivel nacional con respecto a las personas en situación de desplazamiento y discapacidad, evidencia que no hay un goce efectivo en la inclusión y en la participación en diferentes espacios. Es decir, que hay un riesgo bastante desproporcionado con respecto a los niños, niñas, adolescentes con discapacidad. Es decir, que no hay una atención pertinente, no hay una inclusión educativa. En este caso, la Corte Constitucional exige que esa educación sea de iguales condiciones que a las personas que no poseen ninguna discapacidad. Otro aspecto que la Corte Constitucional evidenció es la desprotección a las personas de la tercera edad, personas mayores que poseen una discapacidad y están en desplazamiento forzado. Son personas que llegan a la ciudad, a la capital, no conocen una ciudad tan grande, quizás jamás habían llegado a la capital. Es una situación que muchas personas mayores se enfrentan. Personas que están solas y no hay nadie que les dé la debida protección ni atención. ¿A qué hace referencia la palabra forzado? Es decir, que de manera obligada son retiradas. No solamente se les dice que se vayan, no. Realmente la palabra forzada hace referencia a que se vayan de una manera fuerte, de una manera autoritaria, tienen que irse de este lugar. Con respecto a otro riesgo, podemos evidenciar que las personas con discapacidad son víctimas de violencia sexual. Abusan sexualmente de estas personas, son maltratadas sexualmente. Puede ocurrir que llegan a la ciudad y al no encontrar un lugar
apropiado para trabajar, las condiciones necesarias para tener una buena calidad de vida, son personas que se ven obligadas o son personas que son abusadas sexualmente, es decir, son víctimas de la violencia sexual. Esto puede traer consecuencias gravísimas a estas personas más adelante, dañar su integridad, afectar sus derechos como ciudadanos. Con respecto a las limitaciones jurídicas, hace referencia básicamente a determinadas personas. En este caso, personas que necesitan expresarse, dar su opinión, que requieren expresar o participar en diferentes espacios. No se le da el reconocimiento a las personas con discapacidad porque se considera que no pueden participar de una manera igualitaria, en este caso a la mayoría. Entonces no hay una atención debida. La Corte Constitucional se dio cuenta que esta limitación es bastante grave, sobre todo para las personas con discapacidad psicosocial y cognitiva. Esta problemática se evidencia de una proporción más alta con respecto a estos dos grupos. En este caso, la limitación no puede permitir que haya una incapacidad jurídica para estas personas. Con respecto a estas 5 problemáticas o riesgos que acabamos de mencionar, hablaremos también de lo que se ha generado o lo que se ha hecho para contribuir a los derechos de esta población con discapacidad y desplazamiento forzado. En este caso, se ha hecho el registro. Este registro hace referencia a la localización, caracterización de la persona con discapacidad. Sus siglas son LCPD. Es decir, en ese informe, en ese registro, se adjuntó al finalizar la pregunta de qué personas estaban en situación de desplazamiento. Fue una pregunta que se agregó a ese registro para de esta manera tener un reconocimiento y tener idea en cifras que tantas personas eran personas con discapacidad y estaban en situación de desplazamiento forzado. Al agregar esta pregunta, fue muy valiosa la respuesta, ya que de ahí pudimos encontrar la cantidad de personas que estaban con esta doble condición. Las entidades y el gobierno encargados de reconocer y dar a conocer también este número de personas, la cifra de personas que estaban en situación de desplazamiento, decidieron, debido a una orden establecida por la Corte Constitucional, hacer un diseño y ejecución de 5 proyectos pilotos, donde iba a haber prevención y atención a estas personas con situación de desplazamiento y discapacidad. Esto se ejecutó en Bogotá, Nariño, Antioquia, Caquetá y Tolima. Este proceso se ha venido haciendo. El objetivo era hacer la prevención de esos problemas que estaban afectando a estos grupos en particulares, que se le diera la atención debida para restablecer sus derechos. De acuerdo a las órdenes establecidas por parte de la Corte Constitucional,
tenemos que hablar de un problema que se evidenció. Es decir, la Corte Constitucional se dio cuenta que estaban actuando inequitativamente con respecto a las personas con discapacidad y personas que también estuvieran en situación de desplazamiento forzado. No se le podía dar una atención diferencial a las personas, al contrario, tenía que haber una atención para todas las personas. Como vemos en la ilustración, las imágenes o los dibujos de las personas que están en diferentes colores. Esto hace referencia a la diversidad a la cual nos vemos evocados aquí en nuestro país. Es decir, que hay personas blancas, personas de color, personas en situación de discapacidad, diferentes situaciones que hacen que haya diversidad. Pero la Corte Constitucional evidenció que las personas con discapacidad y que están en desplazamiento forzado, a estas personas no se les estaba dando la atención debida. Por lo tanto, se ordenó que debía haber una atención permanente y justa para estas personas en el caso de salud, de atención humanitaria, la generación de ingresos, es decir, la posibilidad de ingreso laboral de una manera completa, justa, de un pago integral. Adicional a esto, recordemos que son familias desplazadas que llegan sin un futuro, sin algo establecido debidamente en la ciudad, entonces se requiere de una vivienda, un lugar justo y con las condiciones mínimas para que estas personas puedan estar en buenas condiciones. Como mencioné hace un momento, los niños, niñas, jóvenes que llegan de forma abrupta a los diferentes lugares donde son desplazados y no tienen la posibilidad de un acceso de educación inclusiva. Y como último punto hablaremos de la reunificación familiar. Esto hace referencia a la situación de desplazamiento forzado que la familia puede tener. Es decir, que no todas las personas van a un punto exacto, sino que a nivel nacional, entonces pueden estar en diferentes lugares del país. Esa reunificación familiar hace referencia a que los integrantes de la familia que estén en diversas partes de Colombia puedan estar unidos de nuevo. Debido a lo que acabo de mencionar, la Corte Constitucional se ve obligada o de adulto mayor. En este caso, ustedes saben que para los niños los derechos y sus deberes van sobre cualquier derecho de las otras personas, en este caso personas adultas. Los niños merecen principal atención al igual que las mujeres. Pero en este grupo también se ha ido enriqueciendo porque llegan aquí a este grupo también las personas adultas, el adulto mayor, personas que requieren un cuidado especial, una atención especial. Es por eso que se les reconoce como sujetos de especial protección, es decir, que tienen dos situaciones que hacen que se les brinde toda la atención y toda la protección. Hacemos referencia también que en este grupo están las personas con discapacidad, las personas que están en situación de discapacidad son personas que también requieren esa atención y que sus derechos tienen igualdad, por así decirlo, o son igual de importantes como la de los niños. A estas personas que están con discapacidad y están en situación de desplazamiento forzado, son personas que se les tiene que dar una atención especial, una protección, donde la Corte Constitucional ha decretado que esto se tiene que cumplir, ejecutar. ¿Con qué objetivo se le da esa
especialidad o se le reconoce al sujeto? Bueno, para no invisibilizarlo como se ha venido haciendo, al contrario, para que esas barreras se acaben y pueda haber una verdadera accesibilidad. La Corte Constitucional se ha dado cuenta que ese goce efectivo a las personas en situación de desplazamiento con discapacidad no se está ejecutando 100%. Bueno, ya hemos hablado de los problemas, de los aspectos a mejorar, pero la Corte Constitucional también ha dado una propuesta, es decir, unos aspectos que se deben adoptar, unas medidas que se tienen que tomar para que de esta manera haya una eficiencia en las decisiones y en las actuaciones que se tienen que dar. Como primer aspecto, se habla de la adecuación y cualificación de los sistemas de información. Es decir, que toda esa información que se registra sea clara. Esa información que se registra, ya saben ustedes que hace referencia de las personas con discapacidad y en situación de desplazamiento forzado. Pero ocurre que ese registro puede ser muy grande y no está organizado, o está, pero no está articulado. Entonces, una medida para adoptar es esa adecuación, donde hayan estadísticas, donde se indique claramente el número de mujeres, adultos, niños, que esté completamente organizado. Esa adecuación y cualificación en el sistema de la información permitirá que sea más clara la información, que se pueda dar el presupuesto adecuado y exacto, para que las acciones que se tengan que hacer se hagan de una manera efectiva y las personas en situación de desplazamiento con discapacidad pues puedan gozar, puedan aprovechar ese recurso que se les entrega, ese apoyo que se les da. Otra medida a adoptar como segundo punto se habla sobre la identificación de esos riesgos o de esos problemas que surgen, es decir, mirar esas barreras o esas limitantes que a las personas con discapacidad y desplazamiento forzado no les permite tener un goce efectivo de sus derechos. El objetivo es identificar esos riesgos para que esas barreras se acaben, como hace un momento les mencioné. Al permitir que estas barreras se destruyan, vamos a asegurar también que haya un goce efectivo de los derechos. Recordemos que si no hay limitantes ni barreras, pues se podrá hacer un trabajo regular, un trabajo pleno. Con respecto a otra medida a adoptar que está titulada o está numerada con el número 3, hace referencia a que esas decisiones que se tomaron no cambien o no se vuelvan importantes o se le entregue de pronto a otras personas que no tienen conocimiento en cuanto a este aspecto. Cuando se toma una decisión, se debe garantizar que esta decisión se cumpla, es decir, que con apoyo de las personas que están en condición de discapacidad y en situación de desplazamiento, ellos mismos sean las personas que puedan hacer veeduría de esas decisiones que se han tomado a favor de ellos. Como cuarto punto, hacemos referencia, como ya lo hemos manifestado en varias ocasiones, sobre esa desatención que hay para las personas de mayor edad que están en situación de desplazamiento forzado con discapacidad. Es decir, que se deben tomar medidas y adaptarlas tomar las decisiones apropiadas para que estas personas mayores puedan tener un acompañamiento, es decir, garantizar que haya una persona, un cuidador,
que le supla necesidades, que le permita acompañarlo, apoyarlo. Podemos estar hablando de una enfermera, de un cuidador que lo proteja, que esté permanentemente con él, un acompañante, una persona que como mayor, una persona adulta mayor requiere de las atenciones debidas. Al tomar estas medidas y al permitir que se cumplan, esto generará que esas propuestas, ese diseño e implementación que se haga va a ser con el objetivo de la implementación de un programa para la protección diferencial de las personas con discapacidad, es decir, que hayan en el programa involucrado temas de presupuesto, temas de tecnología, temas de trabajo, educación, de salud, un programa para la protección diferencial de estas personas que les permita tener un goce efectivo de sus derechos y asimismo se pueda implementar y aplicar en estas personas. El objetivo de adaptar esta aplicación es que estas personas puedan, por así decirlo, no sentirse más limitadas, no tener más barreras, sino al contrario, sentir que se está haciendo un trabajo articulado. Discúlpenme por los espacios de tiempo que tomo para tomar agua. Bueno, con respecto a lo que hablábamos hace un momento sobre adaptar la aplicación de una transversalidad sobre el enfoque diferencial, hace referencia a que las personas que están en situación de desplazamiento y discapacidad puedan acceder a los diferentes entes sin ninguna barrera. Es decir, que se le reconozca a la persona como tal, no se le ignore, no se le invisibilice, al contrario, que miremos los ajustes necesarios y razonables que hay que hacer para prestar la debida atención a estas personas. Como tercer aspecto, hablamos de esas medidas que se han de adoptar y que deben tener una articulación sobre los componentes de política pública. Es decir, que estas personas que están en situación de desplazamiento forzado no los invisibilicemos, al contrario, que estemos atentos a sus necesidades, a sus requerimientos, para que de esta manera hayan ejes propuestos directamente por ellos mismos y que de esta forma se pueda trabajar articuladamente. El objetivo es que trabajemos todos como entidades para dar las atenciones necesarias a las personas en situación de desplazamiento y discapacidad. Al permitir que estas personas actúen, estas personas participen, ingresen a estos diferentes diseños e implementaciones que se pretenden o que se están realizando, permitirá que haya una garantía en el proceso participativo. Por ejemplo, estamos hablando de las personas, caso específico, las personas sordas, también tienen el derecho de participar en espacios donde se les garantice su participación, en este caso, personas que están desplazadas y que tienen discapacidad. Bueno, ya hemos hablado de las diferentes propuestas, de lo que se tiene que hacer, lo que la Corte ha decidido, lo que la Corte manda realizar. Entonces, en este caso,
Tenemos que analizar todas estas propuestas que hace un momento hablamos y asimismo, la Corte Constitucional ordena, es decir, que no hay espacio para esperar o para dejar más tiempo, porque pues ya sabemos que las consecuencias no serían las más positivas. Entonces, debido a lo expuesto ya, entonces ellos van a resolver sobre las diferentes órdenes que se deben de hacer. En este caso vamos a hablar de 20 órdenes que la Corte Constitucional ha resuelto. La Corte Constitucional ha resuelto que las diferentes entidades no han adaptado las medidas de manera adecuada con respecto a las personas en situación de desplazamiento y discapacidad. Es decir, que no les han dado unas soluciones idóneas ni pertinentes. El objetivo es que lo que se genere como solución o los ajustes razonables que se tengan que hacer es con el objetivo de garantizar ese goce efectivo a estas personas. Es decir, que tiene que haber una calidad y unas adecuaciones adecuadas para que estas personas que están en desplazamiento forzado y con discapacidad tengan un goce efectivo y tengan la garantía de sus derechos. De acuerdo a la Convención y el estado de cosas, la Corte Constitucional reitera que las personas en situación de discapacidad y desplazamiento forzado no se les puede invisibilizar, debe hacer que estas personas participen, que sea un trabajo transversal y que haya un enfoque diferencial, es decir, que en la política pública participemos todos. Al permitir que estos diferentes grupos participen y estén, le estaremos dando el reconocimiento debido a cada ser humano, a cada sujeto. Vamos a hablar ahora de la segunda resolución por parte de la Corte Constitucional. De acuerdo al segundo aspecto, la Corte ordena, en este caso, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, constatar, es decir, que esta unidad de víctimas de atención y reparación integral a las víctimas debe ser integral. La palabra víctima hace referencia a todas esas personas, como hace un momento lo mencioné, que requieren atención especial. Esta entidad está encargada de la atención y reparación integral de las víctimas. La Corte Constitucional ordena que esta entidad debe estar pendiente de las víctimas y tiene como responsabilidad hacer los análisis precisos, recolectar la información precisa para que de esta manera podamos conocer exactamente cuál es la cifra de personas que están desplazadas con discapacidad, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas personas sordas, cuántas personas ciegas. Estas personas tienen que caracterizar, no solamente es hacer el registro, tienen que caracterizar a estas personas, reconocer cuál es su situación, por qué fueron desplazados, conocer la situación a nivel nacional de estas personas. Esta entidad tiene la responsabilidad de que se deba hacer la realización del proceso de homologación de variables en las diferentes bases. Este tiempo se tendrá que hacer en 3 meses. Bueno, como tercer aspecto,
hacemos referencia de nuevo a la entidad de Unidad para la Atención de Reparación Integral a las Víctimas. La Corte Constitucional ordena a la directora que se deben conformar de manera nacional una investigación o una atención de reparación a las víctimas, es decir, tiene que haber un informe completo donde se presente de forma física o magnética toda la información con respecto a los problemas, identificación de problemas, qué es la situación que está dificultando el cumplimiento de determinada situación. Aparte se estará haciendo el seguimiento debido a lo que se ha resuelto y como tercer aspecto debe haber una propuesta concreta, es decir, que esta entidad tiene que identificar, hacer un seguimiento, pero también hacer una propuesta concreta donde se le permita que se transversalice el enfoque diferencial. Esto está en un lapso de 6 meses. Recordemos que las personas encargadas, en este caso sería la entidad de Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La cuarta decisión de la Corte Constitucional es ordenar de nuevo a la Unidad Distrital Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas poner en marcha de manera inmediata los diferentes mecanismos de ayuda humanitaria. En este caso hacemos referencia a la Cruz Roja en caso de que se presente una situación, una catástrofe natural donde se pueda suplir las necesidades básicas de estas personas. Esta información se tiene que replicar, dar a conocer a estas entidades, darle las herramientas pertinentes y dar a conocer a la población sobre esos vías o esas rutas que se están tomando con el objetivo de prestar atención a las personas en situación de desplazamiento con discapacidad. Ya saben ustedes que en caso de que ocurra una catástrofe natural y que las personas queden vulnerables, es necesaria esa ayuda humanitaria para restablecer, para permitir la recuperación, en este caso, la atención a las personas en situación de desplazamiento con discapacidad. De nuevo nos dirigimos a la Unidad para la Atención de Reparación Integral de Víctimas, ya que la Corte Constitucional ordena que con fundamentos en su presunción de vulnerabilidad, la Unidad de Administración Especial debe priorizar la realización de un plan de atención y asistencia y reparación completo, integral, para las personas víctimas, para estas personas en situación de desplazamiento y con discapacidad. Es importante prestar atención a esas necesidades que están teniendo las personas en situación de desplazamiento y discapacidad, las personas adultas. Recordemos que el objetivo es reconocer sus necesidades y eliminar las barreras de acceso. Esto con el objetivo de que este grupo, estas personas, puedan tener un goce efectivo de sus derechos.
Bueno, de nuevo, esta unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, la Corte Constitucional le ordena hacer un diseño o una implementación, una atención debida para que las personas que están a nivel nacional en situación de desplazamiento y discapacidad no estén invisibilizadas, no estén lejos, al contrario, el objetivo es que puedan ser priorizadas y direccionadas a una oferta institucional. Por así decirlo, tener unidas a todas las personas que están desplazadas con discapacidad para asimismo tener un control de estas mismas. También se hace referencia a las personas que han sido víctimas de minas antipersona. Estas personas que están en una condición de discapacidad debido a una situación adversa, debido a problemas de orden público, de problemas y conflictos a nivel terrorista. Entonces se confiere al director del programa presidencial para que haga una acción integral, es decir, que haya una atención priorizada, se desarrolle una estrategia de acceso y ruta de asistencia para que se brinden soluciones, para que también se identifiquen a estas personas, se puedan unir y de esta manera desarrollar una estrategia de atención. Bueno, con respecto a la séptima resolución de la Corte Constitucional, se le ordena de nuevo a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que se confieran mecanismos idóneos, que se brinden las herramientas pertinentes para que no hayan limitantes para las personas con discapacidad. A esto hace referencia a los ajustes razonables, es decir, que las personas que presentan una discapacidad tengan igualdad y tengan acceso a las condiciones, que no hayan barreras en cuanto a las ofertas institucionales. Hacemos referencia, por ejemplo, a que llegue una persona que se comunica con el castellano oral, pero una persona que viene y se comunica con lengua de señas. Es decir, que haya un ajuste razonable. Se habla en este caso entonces que haya un mediador comunicativo, una persona intérprete de lengua de señas, donde se le brinde esa accesibilidad a las personas. Hacemos referencia también de pronto que en los diferentes lugares donde estas personas que quizás tienen una visión baja, una visión limitada, tengan un espacio apropiado, a donde haya iluminación pertinente. A esto hace referencia a los ajustes razonables. Es decir, todas esas situaciones que requieren una atención o un cambio debido a las personas que hacen uso de ese lugar. Hablemos, por ejemplo, de una discapacidad física, una persona que hace uso de la silla de ruedas, es decir, se tienen que hacer ajustes razonables como las rampas, tienen que tener ascensores para que de esta forma las personas puedan acceder. O hablemos de pronto de una persona que es ciega y llega a hacer uso de la tecnología y necesita de un equipo tecnológico que le esté hablando y le esté indicando lo que se está haciendo, es decir, que se traduzca la información.
Esta situación a nivel nacional habría que analizar y mirar si realmente todos esos ajustes razonables se están dando de la mejor manera para las personas que están en situación de desplazamiento con discapacidad, se está ejecutando y aplicando para que puedan tener su goce efectivo y haya una atención pertinente para estas personas. Entramos a la tercera orden, la octava orden. La Corte Constitucional le ordena a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, no sé si recuerden, hace un momento les mencioné sobre esos 5 proyectos pilotos que se dirigieron en Bogotá, en Caquetá, en el Tolima, en Antioquia. Estos proyectos pilotos tenían como objetivo estaba dirigido para identificar las barreras actitudinales, arquitectónicas y comunicativas. Se hicieron en 2 ciudades, ahora se obliga a que se haga en 2 ciudades y en 3 municipios. El objetivo es que esos procesos de pilotaje se ejecuten en las ciudades receptoras donde hay población de desplazados. El objetivo es que ese proceso que se realizó en tiempo atrás se pueda continuar y pueda facilitar su terminación. Recordemos que cuando hablamos de las barreras actitudinales hacemos referencia al cambio de actitud, a el abrir la mente para poder estar, compartir y reconocer a las personas en situación de desplazamiento y condición de discapacidad. Y también se habla de las barreras arquitectónicas y comunicativas para permitir que este proceso se ejecute. Está planeado para que se ejecute en 4 meses. Vamos a hacer un breve pare y ya continuamos. Muy bien. Entramos a la 9ª resolución. Se podrán dar cuenta que cada una de las decisiones y órdenes que manda la Corte Constitucional van aliadas o son muy similares unas con otras. Volvemos a hablar sobre la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, donde se obliga o se ordena hacer la realización de los ajustes razonables. Es necesario esto para que esta ruta de atención y asistencia pueda ser integral y accesible a todas las víctimas. Esto adaptado con respecto a los diseños universales. ¿A qué hace referencia la palabra diseño universal? Bueno, esto hace mención a que las personas con discapacidad tienen el derecho o la posibilidad de acceder a los diferentes espacios, como también se le reconoce a la diversidad. Volvemos a hablar del mismo tema, ¿no? De que hay personas adultas, hay personas jóvenes, personas grandes, personas bajas, personas que poseen alguna discapacidad, una discapacidad física, una discapacidad cognitiva. Es decir, que en un espacio donde todas estas personas quieran acceder, pues lo puedan hacer. Entonces, por ejemplo, si va a ingresar una persona que tiene una limitación física y hace uso de su silla de ruedas, el lugar debe estar adecuado para que esta persona pueda ingresar.
Podríamos estar hablando entonces de una rampa donde pueda ingresar no solamente la persona que tenga su discapacidad física haciendo uso de su silla de ruedas, sino que por este mismo lugar también puedan acceder personas que sean sordas, sean personas ciegas. Hacemos referencia también a los ajustes tecnológicos que se tienen que hacer, donde por ejemplo llega una persona ciega y su computador perfectamente le puede traducir o hablar todo lo que se tiene que hacer. O la persona sorda que llega y puede acceder a la información por medio de la lengua de señas. O quizás la persona que hace parte de un grupo indígena y puede también recibir la información de una manera igualitaria a sus congéneres. Ahí hacemos referencia al diseño universal. Es decir, tener presente siempre el enfoque diferencial, la accesibilidad a cualquier discapacidad, a cualquier situación que se enfrente la persona. Este tiempo o se resuelve que este informe debe entregarse en un término de 6 meses. Entramos a la 10ª obligación o decisión tomada por parte de la Corte Constitucional. Bueno, aquí hacemos referencia a la directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Es necesario realizar ese ajuste donde haya un programa de atención y protección para las personas con discapacidad y su familia que se encuentran en desplazamiento forzado. Son ajustes, en este caso estamos hablando de 7 ajustes, donde es necesario tener presente a las personas que poseen una discapacidad cognitiva, psicosocial, una atención especializada, un programa que le pueda dar solución o atender las necesidades a determinado grupo. También que se le permita garantizar una rehabilitación, hablamos en este caso, por ejemplo, de las personas que son afectadas por una mina antipersona, la rehabilitación de su miembro que ha perdido. Garantizar la accesibilidad a la educación, que haya una educación inclusiva, no exclusiva, sino que todos tengamos el mismo derecho de ingresar a la parte educativa. Con respecto a la inclusión laboral, hacemos referencia igualmente a que la sociedad debe aceptar o incluir a las personas que poseen una discapacidad y están en situación de desplazamiento. Es decir, que este programa que tiene que realizar la Unidad Administrativa Especial tiene que contar con estos diferentes aspectos. Hace un momento les mencioné también sobre la capacidad jurídica, donde todas las personas tienen que hacer parte y hacer el reconocimiento debido. Recordemos que hablamos que hay una prelación o una atención especializada con respecto a las personas que tienen una discapacidad cognitiva o psicosocial, es decir, que en el momento de decidir, en el momento de tomar una decisión, esta persona cuente con un apoyo especializado. También hace referencia a tomar medidas, a incluir los aspectos pertinentes para prevenir la violencia sexual. Hablábamos hace un momento sobre temas como prostitución, abuso sexual, maltrato sexual. Allí hace referencia a este aspecto, incluir medidas de prevención. De esta manera estaremos ejecutando y garantizando que ese enfoque diferencial y poblacional se haga de una manera inclusiva. El objetivo de trabajar articuladamente es permitir esa accesibilidad y romper esas barreras para las personas que poseen una discapacidad y están en desplazamiento forzado.
Bueno, ingresamos a la a la 11ª decisión por parte de la Corte Constitucional. Ahora hacemos referencia al Ministerio de Salud, específicamente a su ministro de Salud y Protección Especial. Tiene que trabajar Protección Social, discúlpenme, tiene que trabajar de una manera coordinada y mancomunada con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Esto porque tienen que articular de una manera lógica los componentes y presupuestos que se le da a las personas en situación de desplazamiento y discapacidad. Es decir, que se regule ese presupuesto que se da y que se estén dando las soluciones adecuadas y pertinentes para estas personas. Esta atención o esta acción se realizará directamente por medio de las políticas nacionales de discapacidad e inclusión social. Se hará directamente por el Consejo Nacional de Discapacidad. Este presupuesto que se entregue, la persona que la veedora es ese Consejo Nacional de Discapacidad. Son los responsables de mirar y asegurarse que el monto de dinero se adecue y se utilice de la manera apropiada con este grupo de personas. Olvidé un aspecto importante, quiero mencionarles lo que está allí en azul, y es que la Corte Constitucional insta al Consejo Nacional de Discapacidad a que por favor esa verificación del cumplimiento y también de esa veeduría del monto de dinero sea efectivo, es decir, que ese presupuesto sea gastado realmente en las necesidades y para los ajustes necesarios y razonables que este grupo o población requiera. Con respecto a la 12ª decisión que la Corte Constitucional ha mandado, es que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas diseñe e implemente un protocolo de toma de decisiones. Recuerdan que hace un momento mencioné sobre la decisión de que haya un grupo determinado de personas, es decir, un grupo que colabore, que apoye a esta población. Es decir, que se hagan los ajustes necesarios para que esta población pueda participar, pueda surgir, pueda desarrollar los diferentes proyectos y necesidades que requieren atención. Este protocolo de decisiones con apoyo debe trabajar junto con el Ministerio de Justicia y del Derecho. Es decir, que en conjunto con estas entidades anteriormente se conozcan las necesidades de esta población, reconozcan que hay personas sordas que requieren de un intérprete para el acceso a la comunicación, reconocer que hay personas que tienen otra situación de discapacidad, reconocer que hay personas ciegas. En este protocolo de toma de decisiones se debe mirar todas esas barreras a las cuales se enfrentan las personas. Al trabajar mancomunadamente el Ministerio de Justicia junto con la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral, se dan cuenta que estas personas con discapacidad requieren unas condiciones y unos elementos especiales o
que se necesitan adaptar para que todas las personas puedan participar de una manera positiva. En el caso de las personas con situación de discapacidad cognitiva, psicosocial, se les dé la atención debida y se le pueda suplir las necesidades. Hacemos referencia que el INSOR ya ha hecho convenios con respecto al Ministerio de Justicia, donde se está realizando la atención pertinente respecto a las leyes y la construcción de las leyes en el idioma adaptado para las personas sordas. En este caso, ese convenio que se está haciendo con el Ministerio de Justicia permite que las personas sordas hagan uso y conozcan en cuanto a las leyes, que tengan ese acceso a este aspecto tan importante. El objetivo es pues que haya una integración y un desarrollo en pro de esta comunidad. La 13ª decisión por parte de la Corte Constitucional declara también que las entidades, en este caso la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, debe implementar un apoyo necesario para las personas mayores desplazadas que tienen una vulnerabilidad acentuada. Es decir, brindarle acceso a estas personas, mirar las necesidades que tengan y permitir que, como lo mencioné hace un momento, un cuidador, una persona que esté pendiente de ella, también permitirle que esta persona tenga una vivienda, un lugar donde pueda garantizar el goce efectivo de sus derechos. Recordemos que estas personas están en una vulnerabilidad acentuada y requiere un análisis y unas necesidades, una ejecución, una construcción particular para este grupo de personas. En el momento de elaborar este protocolo, es necesario que se haga la participación de la persona mayor desplazada para que de esta manera el acceso de la ruta de atención y asistencia y reparación a las víctimas sea efectiva. Este tiempo está determinado por 6 meses. Bueno, con respecto a la decisión número 14, hacemos referencia a que a nivel nacional se debe acreditar a un grupo de personas desplazadas con discapacidad que puedan dar a conocer su situación a la Corte Constitucional. Hablamos de 21 personas que es necesario que se le brinden las respuestas y se les dé efectivamente las respuestas y soluciones a los problemas que estas personas han presentado. Esas respuestas que se dan no solamente se tienen que entregar, no, al contrario, se tienen que dar, pero de una manera donde se puedan ejecutar, difundir y se puedan asegurar que se vayan a cumplir. Hablamos de priorizar, en este caso se habla de la realización de un plan de atención, de asistencia y de reparación integral. Como segundo aspecto, hablamos de la garantía y entrega de esa ayuda humanitaria. Recordemos que mencionábamos en caso de una emergencia o de un evento natural. Hablamos también de la garantía y del acceso de programas de rehabilitación integral. Esa rehabilitación integral tiene que garantizar el acceso a estas personas. En caso de que debido a una situación el núcleo familiar se vea afectado o el cuidador o las personas que acceden a este lugar se vean afectados, debe haber un subsidio de vivienda.
Hablamos también de las personas que están en situación de desplazamiento y discapacidad, que se pueda dar el goce efectivo con respecto al tema de salud, que sea de una forma completa esa atención que se les dé. Y también se menciona sobre la garantía de acceso a la atención de personas que tengan una discapacidad cognitiva o psicosocial para que puedan continuar su vida y tengan una buena calidad de vida. Esta es la decisión o la orden que ha declarado la Corte Constitucional con respecto al punto 14. Ahora entramos en detalle con respecto a la decisión del punto 15. La Corte ordena a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas que las personas que van a desarrollar o implementar o coordinar la realización de talleres, sea por parte de personas que tengan las habilidades y las capacidades respecto a este tema, que puedan dar una formación dirigida a los funcionarios encargados, que estas personas puedan dar una explicación pertinente y clara a esos funcionarios para que asimismo esos funcionarios puedan difundir esa información y de esta manera pueda llegar, se pueda replicar esa formación o esos talleres para que se puedan implementar a nivel nacional. Es decir, que las personas que van a coordinar y a realizar estos talleres se encargarán de atender y dirigir la formación a los funcionarios que les competa esta situación. Bueno, con respecto al punto 16, la Corte Constitucional ordena a entidades públicas, ya les mencionaré qué se les ordena. Directamente se le ordena al ministerio, pero es delegada, el Ministerio de Educación, pero es delegada esas responsabilidades a dos entidades. En este caso al INSOR, donde se debe promover, se debe divulgar en lengua de señas la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El Instituto Nacional para Sordos, INSOR, debe reproducir en lengua de señas para que sea de una manera accesible a las personas sordas. No solamente hace referencia a las personas sordas, también se menciona al Instituto Nacional para Ciegos, INSI, donde debe reproducir esta información en braille, o lectura táctil, lectura fácil, para que las personas ciegas, puedan acceder a esta información. O en el caso de las personas sordos ciegas, la audiodescripción, para que pueda ser accesible el contenido de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se debe socializar con la población y pues asimismo lo estamos generando precisamente en este momento en la videoconferencia que se está dando ahora mismo. Más adelante estaremos avisando sobre prontas socializaciones acerca de este mismo tema. Recordemos que tenemos un término mayor a 2 meses donde se tiene que participar y hacer esos contactos con respecto a la socialización de la Convención de los Derechos. Bueno, ahora pasamos a la decisión número 17. Donde la Corte Constitucional ordena que se le debe avisar a las diferentes entidades y organizaciones que conforman la mesa del seguimiento del auto 006 del 2009.
Recordemos que la sentencia lleva tres aspectos, ¿no? El segundo es este precisamente, el auto 06 del 2009. La idea es que retomen su labor de evaluación y vean los avances, los retrocesos en el cumplimiento de dicho auto, con el objetivo de que se pueda socializar y mirar cómo ha avanzado el seguimiento del auto 006. Estas personas son las encargadas de remitir esta información después. Vamos a entrar a la decisión número 18 por parte de la Corte Constitucional. Y es allí donde se hace referencia a que hay que convocar una sesión técnica de discapacidad. Esto con el enfoque diferencial. Recordemos que el objetivo es que las personas en situación de desplazamiento y discapacidad puedan participar. Es necesario que se difunda esta información, que las entidades que conforman puedan presentar sus estrategias, puedan adoptar el cumplimiento para que este enfoque diferencial transversal se ejecute como es debido, que las personas en situación de desplazamiento y discapacidad puedan participar en la política pública y que participen, que puedan estar allí, que puedan opinar, que puedan movilizarse en los diferentes espacios donde se va a hacer la socialización y participación de la política pública. Entrando a la decisión número 19, la Corte Constitucional obliga a que se le comunique, exige de una manera muy atenta a que se le comunique a diferentes entes, en este caso al Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo y a la Contralora General, para que pueda estar allí, pueda ver, pueda hacer vigilancia y que de esta manera se dé cuenta si realmente se está dando el apoyo pertinente y que la información de la Corte Constitucional se esté haciendo de la forma efectiva y que de esta manera la población en situación de desplazamiento y discapacidad se le estén asegurando completamente sus derechos. Bueno, y finalmente estamos hablando en este momento de la decisión número 20. Aquí la Corte resuelve que la comunicación de este proceso que se está realizando debe este contenido de la providencia La Corte Constitucional resuelve que el contenido de la presente providencia es necesario comunicarla y socializarla con las diferentes organizaciones internacionales. Estamos hablando en este caso de las Naciones Unidas, estamos hablando sobre también la Cruz Roja, se debe comunicar también a la UNICEF, al Comité Internacional de la Cruz Roja, como ya lo mencioné, también al representante contra la droga y el delito en Colombia. Esto se debe comunicar completamente el contenido de la presente con el objetivo de que estas entidades no estén desconociendo, sino que al contrario, en el momento en que todas las personas y todas las entidades conozcan en cuanto a este proceso que se tiene que realizar, todo se irá movilizando y trabajaremos de una manera organizada, de una manera articulada y asimismo se le dará ejecución correctamente al auto ya impuesto. Esto se pretende hacer a nivel nacional. Recordemos que estamos hablando de una situación particular aquí en el país. Bueno, haciendo referencia a la videoconferencia que hemos tenido hoy, que ha sido bastante nutrida, que hemos entendido conceptos como, por ejemplo,
¿Qué es la Corte Constitucional? ¿Qué hace referencia a una sentencia? Conceptos como ¿qué es un auto? Aparte de esto, logramos también hacer el contexto de la situación, ver qué ocurrió con la sentencia, luego con el auto del 2009 y ahora último el auto del 2014. Mirar las decisiones y las resoluciones que dio la Corte Constitucional con respecto a estos 20 puntos que acabamos de analizar el día de hoy. Esta videoconferencia tiene el objetivo o el deseo de que todas las personas nos movilicemos, no solamente las personas sordas, sino todas las organizaciones, todos los entes que hacemos parte del Estado. El objetivo es que, por así decirlo, nos despertemos y podamos trabajar de una manera mancomunada y articulada. Así damos como finalizada esta videoconferencia el día de hoy. La videoconferencia, recordemos que estábamos haciendo referencia al auto 173 del año 2014. Esta explicación, contextualización fue a raíz de esta ordenanza que dio la Corte Constitucional. Y asimismo, entonces queremos invitarlos a una próxima videoconferencia. Se realizará el día 28 de agosto del presente año y el tema será precisamente el que hablamos hace un momento, sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Extraeremos los aspectos pertinentes y puntuales que afectan directamente a nuestra comunidad sorda para que de esta manera asimismo ustedes la puedan asimilar, la puedan replicar y asimismo vean la relación que tiene con respecto a la ley 1618. El objetivo es que ustedes puedan conocer la información y se puedan apoderar de ella. El objetivo es que todas las personas sordas puedan conocer esta información. Claro está, si las personas oyentes también quieren hacer parte de nuestra comunidad, de nuestra página, pueden registrarse y allí mismo participar. Quiero recordarles la hora de la videoconferencia del 28 de agosto, será a las 2 de la tarde y finalizará a las 4 p.m. Por último, quiero invitarlos a nuestra página web. Allí ustedes pueden mirar los videos, pueden también, esta videoconferencia será subida más adelante en nuestra página. Asimismo ustedes pueden ingresar, conocer y asimismo participar de nuestra comunidad. Cualquier inquietud, duda que ustedes tengan, pueden comunicarse con nosotros. Aquí están nuestros números de contacto, correo electrónico. Muchísimas gracias por la atención y la participación. Recuerden que el correo es contacto@insor.gov.co. Muchísimas gracias, felicidades para todos, gracias por la atención, gracias también al equipo de trabajo, a la intérprete Lorena, a Luis, muchas gracias a la intérprete que pues nos dio toda la videoconferencia hoy y también a nuestra compañera Gineda, a todo el grupo que trabajó mancomunadamente para que fuera posible esta videoconferencia.